Vamos a ver secuencialmente una serie de pasos para el modelado de un proyecto arquitectónico. Como ejemplo, tenemos una casa muy pequeña en la cual yo tengo abierto el archivo DWG de los planos básicos, la planta arquitectónica, una planta de cubierta y una fachada. Con esos elementos podemos trabajar. Si ustedes quieren seguir el ejercicio con todos los pasos que les voy a indicar, en mi grupo de Facebook, en el grupo de Arquicómputo, encuentran la descarga de este archivo si quieren utilizarlo como referencia inicial. Posteriormente, pues ustedes ya podrán eh, hacer un ejercicio similar con cualquier otro proyecto. Entonces, para esto, vamos a empezar primero por algo fundamental que es lo que denominamos la interfase del programa, es decir, cómo queremos que trabaje nuestra pantalla. En este caso, eh, pues yo tengo una versión 2018 que me parece que es una versión muy estable en los diferentes sistemas operativos, aunque las versiones nuevas también funcionan muy bien. Y como la versión de AutoCAD que yo utilizo es una versión que se llama AutoCAD Architecture. Entonces, yo primero me he cerciorado de cambiar el menú Architecture por el menú de AutoCAD, es decir, el menú que se llama ACAD, que es el menú básico. Siempre me gusta también activar esta parte superior que se llama la barra de menú o los comandos donde está el menú desplegable del AutoCAD para esta y versiones anteriores. Este menú superior, yo lo he explicado en otros videos, se activa por aquí. Ahorita dice ocultar, pero antes de eso, si estuviera oculto, aparecería como mostrar, o sea, show menu bar. En esta parte de la interfase hay muchas posibilidades. Hasta la versión 2012 del programa existía algo que muchos usuarios utilizamos, que se llamaba el AutoCAD clásico, en donde todavía no aparecían las cintas superiores que ahora se llaman los ribbons, sino que se aplicaba era con barras de herramientas o toolbars. Hoy en día también si quisiéramos podríamos abrir barras de herramientas. Eso depende de lo que cada usuario vaya tomando como costumbre en el uso del programa. Ahora, existen luego otra cosa que llama el área de trabajo del workspace, el espacio de trabajo del programa, donde este grupo de cintas puede cambiar. Entonces, en la parte inferior, ven donde hay como una ruedita dentada. Si hacemos clic allí, aparecen unas opciones. Por ejemplo, Drafting Annotation. Esta es especialmente pensada para cuando vamos a trabajar solo en dos dimensiones. Tenemos la 3D Basic, en donde las cintas ya empiezan a aparecer con comandos para el modelado tridimensional. Pero esta contiene una lista muy básica de esos comandos. Entonces, queda una tercera opción que se llama 3D Modeling. Este modelado tridimensional es la más recomendada cuando lo que queremos hacer es modelar cualquier elemento en AutoCAD
sea una pieza básica, un equipamiento o un proyecto completo como esta casita. Entonces ahí ya tenemos unos grupos mucho más amplios, donde está el modelado, donde está la edición de los sólidos, y el programa además mantiene dentro de esta cinta también los comandos básicos de dibujo y edición o modificación de elementos que están en las herramientas del 2D. Entonces, por aquí es donde vamos a estar trabajando de manera un poco más constante en esta primera etapa de cómo modelar en 3D. Este video va a ser como la lección 1, donde ya tenemos primero abierto el programa, la interfase. Hemos abierto este archivo que lo pueden descargar directamente en Facebook y abrirlo en AutoCAD. Viene disponible para versiones desde AutoCAD 2013 en adelante. Ahora, como siempre es bueno poder tener una doble visualización donde vamos a estar viendo los gráficos básicos del modelo del proyecto y donde vamos visualizando la construcción tridimensional. Entonces, aquí vamos a ir a un grupo de cintas que se llama View, y en View tenemos por acá, perdón, aquí en Visualice. En Visualice tenemos dos vistas, dos recuadros verticales. Esto lo podemos utilizar para muchos propósitos. Ahora nos interesa poder estar viendo en un lado planimétricamente los objetos para poder seccionar de medidas o medir si es necesario. Y en el otro lado vamos viendo cómo queda el modelo en sus 3 dimensiones. Es decir, aquí ya podemos tener una vista isométrica del objeto. Vamos a devolverlo cuando se quiera a una sola ventana. Ahora, también esto lo podemos lograr por acá. Si utilizamos estos desprendibles que están en la parte superior izquierda del espacio modelo del programa, por aquí donde dice Custom Model Views. Perdón, aquí en los, donde hay como un signo menos, podemos también decirle que coloque dos verticales. Le muestro esta alternativa porque a veces podemos llegar en algunos casos más rápido por ahí que por acá. Si quisiéramos volver a ponerlo en una sola ventana, entonces le damos aquí la opción single, o sea única. Entonces recuerden, por acá donde está el signo menos, le podemos colocar que sea dos verticales o dos horizontales, lo que más nos convenga. También puede ser 3, 4 o más. Se puede subdividir la pantalla del programa hasta en 64 recuadros. Eso depende de lo que vayamos necesitando. Entonces, vamos a ver aquí esta parte, la vamos a ver en vista top, vista superior. Entonces aquí tenemos que esta casita tiene una estructura basada en columnas y en una mampostería que puede ser muros en ladrillo común o ladrillo o bloque estructural. Bueno, eso acá de momento no nos importa mucho, pero sí que hay unas columnas que están colocadas a una cierta distancia. Entonces, yo voy a empezar primero a ir organizando. Voy a ir aquí a Home
voy a ir organizando unas capas esenciales para el modelo. Entonces veamos acá. En Layers, vamos a Layer Properties. Le damos acá New Layer. Se pueden crear tantos nombres como sean necesarios y el AutoCAD acepta nombres sin espacios y con espacios. Lo que no es permitido es duplicar un nombre existente. Si el nombre ya existe, él coloca un mensaje diciendo que debemos colocar uno diferente. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar uno que diga columnas. Si le doy enter, él acepta ese nombre, y si le doy otro enter, abre una línea nueva para el siguiente, que vamos a colocar muros. Por ahora dejemos solo esos dos. Entonces vamos a darle un color diferente a las columnas para que vayamos teniendo en cuenta en el modelo qué es columna y qué es muro. Los muros los voy a dejar en color blanco. Por ahora estos colores están más pensados pero para el control visual en pantalla. No estamos aquí tomando en cuenta los colores como para, digamos, para un fotorrealismo o para procesos de impresión del dibujo, sino simplemente para que en pantalla podamos ir identificando los grupos de objetos y a qué categoría pertenece. Entonces voy a hacer doble clic en la palabra columnas. Él le coloca aquí una señal que indica que este es aquí dice arriba, el current layer ahora es columnas. Ya podemos cerrar esta ventana. Y cuando nos acercamos aquí aparece que es columnas y aparece identificado el color. Entonces, vamos a identificar las dimensiones de la columna. Voy a utilizar el comando distancia, DI. Dist. Por ahí tiene 20 centímetros. Son de 20 por 20. Bien, como esto se trata de que es un modelo tridimensional, entonces enseguida vamos a utilizar para estas columnas que son muy sencillas un método que es transformación de lo bidimensional a lo tridimensional. Entonces, acá vamos a dibujar un rectángulo al cual le damos dimensiones y la primera dimensión va a ser 0.2 y en el otro sentido 0.2. O sea, cuando hacemos un rectángulo con dimensiones, él pregunta en secuencia tamaño en X y el tamaño en la dirección de Y. Ahí hacemos un clic porque si notan él da la posibilidad de que giremos la dirección del rectángulo. Entonces clic y ya quedó. De una vez vamos a darle altura. Entonces veamos aquí. Dice que la altura es de 3 metros hasta una viga que sostiene la parte superior de la cubierta. O sea, hasta ahí van a subir las columnas. 3 metros. Entonces vamos a hacer para crear a partir de este objeto de un sólido. Podemos hacer un comando, ¿cómo se llama? Extrude. Y le damos la altura 3. También hubiéramos podido construir esto con press pull o incluso con box. Entonces, aquí adelante tenemos 1, 2, 3, 4 columnas.
pero necesitamos ubicarlas a las distancias exactas. Entonces vamos a calcular una distancia. Cuando queremos repetir un elemento a una cierta distancia, se debe tomar la distancia entre puntos coincidentes del mismo objeto. Por ejemplo, estoy aquí en la esquina superior derecha y la distancia la tomo a la esquina superior derecha del siguiente elemento. O también puedo medirla de eje a eje. Aparece 290, entonces la distancia entre estas dos columnas es 290. Y una vez vamos a averiguar la distancia que hay entre esta y esta. 1,21, vamos a hacerlas de 1,20. Lo que pasa es que puede que algunos elementos estén dimensionados en base a sistema no métrico decimal, sino sistema americano. Entonces ahora vamos a hacer de 1,20. 2,90 y 1,20. Entonces ahora sí, hacemos una copia. Voy a hacerla aquí hacia la parte derecha, a 2,9. Y luego, con el mismo comando copiar, a 1,20. Como se supone que esta columna está a una distancia igual con esta, podemos dar el mismo 2,90 o podemos hacerlo con los elementos anteriores. Por ejemplo, aquí copiar, enter, que vaya de este punto a este punto, y ahí nos debió quedar de los mismos 2,90. También hubiéramos podido utilizar el comando de simetría del mirror. En la parte de la fachada de la casita, ahora aparecen otras 4 columnas iguales. Aquí dice que están a 1,50. Ahí está bien la medida porque es de esta esquina a esta esquina. Entonces, podemos utilizar el mismo comando copiar, pero seleccionamos las 4 columnas, enter, hacia 1,5. Luego tenemos otras 4 columnas igualitas. Vamos a mirar la distancia porque ahí así no la tenemos. Distancia. De aquí a acá. 2,90. Vamos a medirlas al eje, a ver. 2,90. Y de eje a estas. 2,90 también. O sea, sería, si tomamos como base este segundo grupo de columnas, serían 2,90 aquí, pero la siguiente sería a 5,80. Entonces, pueden utilizar el comando copiar, seleccionar las 4 columnas de la fachada, clip, y hacia la parte de arriba 2,9, pero de una vez también a 5,8. Porque el comando copiar tiene esa característica, y es que queda abierto por si yo quiero. Ahí le voy a dar enter o escape. Yo le puedo dar varias copias, es lo que daría como una copia múltiple a los objetos. Esto fue algo incorporado en el AutoCAD en las últimas versiones. Antes, si había que hacer copias múltiples, había que darle la orden específica al programa. Ya no, ya está incorporado en el comando. Y ahí con eso ya tendríamos todo el grupo de columnas de la casita. Por tanto,
el paso siguiente ahora ya puede ser el que hagamos mampostería, o sea, los muros. Como aquí no hay cotas de todo, entonces pues vamos a necesitar ir midiendo. O si ustedes prefieren modificar este plano de la casita, pueden acotarlo, si ya lo saben hacer. Pero para lo que me interesa en este ejercicio, la verdad, basta con que tomemos medidas, entonces veamos la distancia. Aquí tiene 55 y el ancho del muro es de 10 centímetros, de 10 por 55. Como voy a trabajar ahora es con los muros, entonces voy a ir aquí y escojo como layer actual muros, o sea, cambio de layer, para que los elementos siguientes ya nos queden en otro paquete y además en otro color. Veamos posibilidades. Una, que apliquemos el mismo principio que aplicamos aquí. Es decir, transformación de objetos bidimensionales a tridimensionales. Es decir, se puede hacer un rectángulo que empiece en una esquina de estas dimensiones. Entonces, en el X, mire que el X está en este sentido, o sea, en el sentido como de la profundidad de la casa, que sería punto 1. Y el Y sería punto 55. Hago clic y ya nos queda allí el primer elemento. Si le aplicamos extrude, lo puedo llevar a la parte superior de la columna y ya quedó. Ahí sigue un vano de una ventana. Solo tenemos el dato en planta. Después vamos a mirar las alturas. Esto es un vano de 1,60. Entonces, de acuerdo al modelo, pone que este muro del otro lado debe ser igual al anterior. Comprobemos la distancia, debe estar también de 55. Es igualito, entonces. Como ya tengo uno aquí, voy a copiar este muro de aquí a acá. Ahí me ahorro una serie de pasos. Y nos debe quedar la separación de 1,60, que es el ancho de la ventana. Veamos ahora lo que sucede con este. Este tiene los mismos 10 de espesor, pero veamos el tamaño de esta mocheta de muro. Tiene 10 por 10, entonces miren que yo, si copio este muro aquí, digamos que en principio tengo el mismo ancho, pero está más largo. Tiene 55 y lo necesito de 10, o sea que le sobran 45 centímetros. Aquí entonces entra una cosa que también podemos utilizar mucho en el modelado, y es la transformación de lo tridimensional, porque ahorraríamos pasos en la construcción. Entonces yo necesito lograr que esto quede 45 centímetros más pequeño. Este grupo de herramientas
de Solid Editing lo vamos a estar utilizando con bastante frecuencia. Entonces vamos a hacer un Extrude Faces, o sea, extruir caras. Entonces vamos a extruir esta cara, Enter, y le vamos a colocar menos 0.45. Menos porque necesitamos que reduzca. Si le hubiéramos dado más, aumentaría el tamaño. A continuación, copiar este elemento acá, que es el otro lado, para conformar el vano de la puerta. Ahora miremos. Distancia aquí. Punto 40. Voy a utilizar este mismo elemento y lo voy a copiar acá. Pero ahora sucede lo contrario con lo que nos pasó en el anterior. Es que ahora no es que le sobre, sino que ahora le faltarían 30 centímetros. Entonces ahí puedo volver a utilizar Extrude Faces. Miren que el puntero está frente a la cara, no está tocando la arista. Enter, le vamos a dar punto 3. Y ya nos queda de 40 centímetros. Nuevamente, todas estas operaciones lo que buscan es disminuir los pasos en cada construcción. Copiemos a continuación este muro de esta esquina a esta esquina. Aquí tenemos algo identificado y es que debe haber una separación de 80 centímetros acá. Entonces, en AutoCAD es válido cualquier herramienta adicional, por ejemplo, líneas de referencia, trazos. Por ejemplo, voy a dibujar una línea de punto 8 que me permite identificar este punto de acá. Entonces ahora voy a cambiar y lo que voy a hacer más bien es mover una cara y voy a tocar este punto aquí, Enter, y cojo esta esquina y la hago coincidir con esta esquina. De esa manera logramos también una transformación de lo tridimensional. Ya cambié de la operación de Extrude por la de mover, Move Faces, mover caras. Y ahí ya tenemos todos los muros de este lado. Veamos algo acá que me parece que es muy útil también. Miremos esta distancia. Punto 55. Bueno, resulta que yo ya tengo por acá unos muros de punto 55. Entonces voy a hacer una copia de este elemento acá. Pero de acuerdo al proyecto, ese muro ahora va pues en el otro sentido. Entonces ahí se puede utilizar rotate, rotar. Selecciona el sólido, Enter, punto base
que sería esta esquina. Hacemos el giro y cuando tenemos la dirección correcta hacemos un clip y ya quedó. Miren. Bueno, aquí tengo que hacer un ajuste que es un error involuntario que cometí, y es que empecé a colocar los muros en el primer grupo de columnas, resulta que van en el segundo. Entonces, en AutoCAD podemos modificar muchas cosas cuando de pronto hay errores involuntarios o errores producidos por desconocimiento. Entonces voy a darle mover. Estoy seleccionando solamente los muros, que fue lo que quedó mal, incluido este. Voy a coger esta esquina a esta esquina y ahora sí. Copiar de aquí a acá. Y ya tengo para la ventana de este lado. Ahora fíjense que acá tenemos un muro completamente cerrado, o sea, aquí no hay abertura. Entonces, estamos repitiendo algunos comandos porque creo que logramos mayor velocidad con eso. Listo, ahí ya lo... Aquí puedo utilizar nuevamente la opción de mover cara que utilicé hace un rato, pero también voy a mostrarles esto. Si yo hago clic sobre este, solo iba a aparecer una serie de agujas, entre ellas unas flechas. Bueno, esto sucede porque esto es un sólido primitivo, es decir, que no ha sido modificado con cortes o uniones a otros elementos. Entonces, yo puedo tomar, por ejemplo, esta aguja central y llevarla, digamos, acá, perpendicular. Bueno, ahí nos dio un poquito de dificultad, entonces démosle la opción de mover cara. Seleccionamos Enter. Esta esquina con esta esquina. Y ya tenemos ahí ese muro lleno. Fíjense que acá se repite lo mismo que sucedió aquí al ingreso hacia la sala. Nuevamente aparecen estos dos muros y el mismo vano de 1,60 de ancho en la ventana. Entonces, aprovechemos que ya tenemos los dos muros. Ahí le estoy dando copiar a estos dos. Voy a seleccionar esta esquina y la hago coincidir con esta esquina de la columna. Aquí no hay muro, aquí todo es abertura, es vano de una ventana alta. Pero acá sí van esto mismo, aquí se repite en la otra alcoba o dormitorio, se repite la ventana. Entonces, nuevamente comando copiar, enter, y podemos tomar esta esquina y hacerla coincidir con esta. Miren que los puntos seleccionados para ese movimiento o esa copia pueden variar de acuerdo a cómo tengamos visualizado el proyecto en ese momento. Es decir que no hay en ese sentido
una limitante. Acá tenemos 1, 2 y 3 muros completamente llenos, o sea, cerrados en estas, a lo largo de estas columnas. Entonces, con copia podemos tomar este y esta esquina la hacemos coincidir con esta. Luego ahí voy a coger este muro y esta esquina. Bueno, ahí me quedó mal que hay dos columnas allí que se superponen visualmente. Entonces démosle mover de este punto a este punto. Y ahora nuevamente copiar esta esquina. Vamos a mirar un poco aquí. Bueno, es que aquí tengo que mover, que aquí tengo un error. Mover estos dos muros, moverlos 10 centímetros. Y para tener los dos de acá, perdón, estos no. Bueno, es que acá tengo una vista, en mucho tengo el proyecto colocado en una dirección diferente a como está en la planimetría, porque esta fachada supone que va para este lado, o sea que voy a de una vez hacer una cosa aquí, que es rotar todo el volumen. Para hacer coincidir tanto el 3D como la proyección de planta del proyecto. Esta línea ya la puedo eliminar, suprimir. Me hace falta este muro de acá, entonces copiar este de esta esquina a esta esquina. Veamos esa parte aquí como nos quedó. Bueno, ahí ya tenemos entonces estos muros también. Y acá viene ahora la puerta. Entonces aquí tenemos también 10 centímetros de muro. Y esos 10 centímetros los tenemos por acá, mire. Copiar. Acá. Aquí voy a hacer una cosa, y es que voy a aprovechar que estas dos alcobas tienen las puertas y los muros igual, o sea, en espejo, en simetría, para que veamos una cosa que
nos puede ayudar mucho. Entonces voy a ver cuánto tiene el tamaño de la puerta. 70 centímetros. Entonces hagamos la copia, pero aquí tendría que copiarlo a punto 8 porque tengo que aumentar los 10 centímetros del muro. Y luego de nuevo mover cara. Ahí vamos a tener que hacer un pequeño giro tridimensional porque ya hay varios elementos que se pueden confundir. Bueno, ahí mire. Entonces, aquí este me quedó pasando para allá. Entonces, mover cara. Y aquí. Entonces, atentos a lo que voy a hacer, que es muy simple. Yo voy a dibujar una línea entre estas dos columnas. La mitad de esta línea, en este caso, corresponde al eje de simetría de la casa. Por lo tanto, puedo utilizar una herramienta de modificación 2D que aplica obviamente también en el 3D, que se llama mirror o espejo o simetría. Te voy a hacer una simetría de estos dos elementos, le doy enter, tomo el punto medio de esta línea, me muevo en este sentido, puede ser hacia abajo o hacia arriba, hago clic y le doy enter para decirle que no me borre lo anterior, y ya me quedan los muros del lado de acá también resueltos. Vea, solo me falta esta ventana que es igual en dimensión a esta, y lo mismo los dos muros de los lados. Voy nuevamente a hacer una rotación porque muevo estos muros de esta esquina de la columna a esta esquina de la columna. Voy a aprovechar lo de la simetría que utilicé ahora para estos dos muros. Ahí le doy enter. Tomo una esquina de la columna y aquí hago la simetría con un ángulo de 45 o múltiplo de 45, en este caso 225, como me lo identifica el programa. Hago clic y le doy enter. Entonces ya tengo estos dos muros también. Veamos ahora esto en vista top y ya nos debe coincidir esta parte con esta, mire. Eliminemos esta línea. Entonces este muro queda aquí en la parte frontal, yo lo tengo mal ubicado. Entonces voy a mover. Es que tomé algunas posiciones incorrectas.
y faltaría el de la de acá, entonces voy a copiar este. Vamos a rectificar para no ir a incurrir en errores. Aquí tenemos los muros de fachada, los muros de acceso a las habitaciones, a las alcobas, y los muros de la parte posterior. ¿Qué está haciendo falta aquí? Que aquí hay dos muros que equivalen como a las ventanas de acá, o sea, estos dos van también al lado de allá. Ah, pero aquí tengo que hacer un ajuste que parece que moví algo accidentalmente. Y es que voy a dibujar la línea base de 1,60. Perdón, es que este es de .80. Es que el error es que yo estaba tomando este ancho de la ventana como la anterior, resulta que esta es de 80. Entonces, esto tenemos que moverlo 80 centímetros hacia la izquierda. Entonces, vamos a darle Move Faces. Selecciono Enter, Clip y para acá .8. Ahora en la parte de atrás, aquí necesitamos tener los dos muros igual a como aparecen en la fachada frontal. Entonces, con una copia de este muro y este, enter allí, vamos a esta esquina y la llevamos a esta esquina de acá. Luego viene este vano de ventana del baño que no tiene muro lateral, y esta se repite en la parte de acá. Entonces voy a repetir comando copiar y de esta esquina a esta esquina. Miren lo sencillo, solamente es buscar los puntos coincidentes, pero también aquí para que quede como una lección, y es que a veces podemos equivocarnos. Yo, por ejemplo, inicié el modelado y empecé a colocar los objetos en una posición donde estaba girado con respecto del plano inicial. Entonces eso me llevó a cometer algunos errores de precisión de los elementos, porque resulta que, por ejemplo, estas columnas ya no van aquí. Aquí tengo que mover todos estos muros de aquí a acá. Y tengo que eliminar, o sea, borrar estas columnas que no existen. Ahora sí ya hay una coincidencia en la parte de la planimetría con la volumetría. Vamos una cosa, esto aparece en vamos en qué capa está. Yo puedo seleccionar el objeto también. Aquí me va a decir la capa 0 con color 104. Necesito poder ver
si hay algo más en la parte de abajo de la cubierta. Entonces voy a seleccionar estos 4 elementos y aquí abajo donde hay unas figuritas le damos Hide Object. Bueno, ahí no, gráficamente no hay nada, pero aquí dice que esta es la altura de la viga, o sea, la parte, digamos, la parte superior de la viga. Eso quiere decir que aquí hay una viga que es la que amarra todas esas columnas y veamos la distancia. Hay una viga de 25 centímetros de altura. Esa viga debería estar uniendo todas las columnas. Entonces, vamos a resolverlo tridimensionalmente. Voy a ir aquí a una vista isométrica. Me voy a pasar a la capa de columnas. Aquí me voy a utilizar la tecla Shift, o sea, la de subir mayúscula, sostenida, ruedita sostenida para girar un poco y que no se me generen confusiones con la coincidencia de la vista 3D de varios objetos. Entonces, yo tengo unos puntos base aquí, así que aquí ya no necesito tantas medidas. Lo único que tengo claro es que la altura es 25 centímetros. El ancho de estas vigas es de 20, pero su altura es 25. Entonces voy a hacer directamente una caja, un box. De aquí a la esquina opuesta en diagonal. Y altura .25. Como esta columna se repite en otras partes, pues podemos igualmente copiar. Por ejemplo, esta columna la puedo copiar acá y la puedo copiar también acá. Ahora hagamos nuevamente un box de este punto a este punto y altura hasta acá. Copiamos esta encima de estas columnas, encima de estas y de estas también. Si todas estas columnas deben pertenecer a un mismo grupo de elementos, deberían estar unidas, entonces unión de todas las vigas. Enter. Ahí tenemos la parte de la estructura de la casita, muy sencilla, pero en este momento me interesa más que ustedes logren apropiarse de estos principios de modelado y que los puedan hacer efectivos en sus equipos y luego pueden intentar con proyectos un poco más complejos. Pero esta base del modelado va a ser bastante útil para todo lo que van a poder hacer posteriormente. Entonces, esta primera lección termina allí. En la siguiente lección les voy a enseñar a resolver el problema de los vanos de ventanas, o sea, colocar los antepechos. Aquí pues no hay dinteles porque hay una viga de amarre en la parte superior, entonces solamente va a haber antepechos. En las ventanas, en las puertas ya están resueltos. Y ahí podemos pasar a modelar puertas y ventanas en una siguiente lección. Voy a generar esta secuencia
con videos un poco más cortos, porque he notado que a veces cuando los videos son un poco largos, y igual me pasa a mí, uno los ve hasta cierta parte y como que no le encuentra el interés que quien los crea está pensando, entonces los abandonan. Te voy a suspender el video allí y lo voy a subir al sistema.